Hola, queridos amigos que nos acompañan cada domingo en las actividades del Movimiento de Cultura Espírita Film. Es muy agradable contar con su compañía de diferentes latitudes en este espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y especialmente para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. A quienes se encuentran con nosotros también del Movimiento de Cultura Espírita Sima, nuestra bien cariñoso. Ya estamos activados en nuestras actividades de los sábados y de los domingos. Quienes son de Venezuela, especialmente de Caracas, ya las actividades tanto de conferencias como de formación están totalmente activadas en nuestra institución ubicada en la avenida Urdaneta de Caracas. También ya el próximo año estaremos contando con otras actividades que serán anunciadas próximamente. También queremos recordarles que tienen a disposición de ustedes en la página web de la Asociación Espírita Internacional la colección Libre Pensamiento. En ellas tienen obras muy importantes como el espiritismo en la perspectiva laica y libre pensadora del doctor Milton Medrano Moreira y Salomón Jacob Benchaya, la inmortalidad del alma del ingeniero David Santamaría, mediunidad, intercambio entre dos mundos del doctor Ademar Choro Dos Reyes y Yolanda Clavijo, reflexiones sobre la idea de Dios de Ricardo de Moraes Núñez y Dante López, reencarnación, un revolucionario existencial del ingeniero Mauro de Mezquita Espínola y espiritismo, ética y moral de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira. También en la página de CEPA tienen disponibles otros libros, incluso de nuestro conferencista del día de hoy, que ahí después puede hablar un poquito de su libro si él lo desea, de su nuevo libro. De mucho enriquecimiento para todos los espíritus. Quien nos acompaña hoy es un amigo de la casa, él, su familia, han estrechado lazos de amistad muy profundos con quien es nuestro presidente, el profesor John Sturba, y con todos los que conformamos esta institución. Se trata de Alexander Cardia Machado. Nació en Porto Alegre, en Río Grande do Sul, es casado con nuestra amiga querida Claudia Reyes Machado, padre de dos hijas, Bruna y Beatriz, ingeniero mecánico graduado en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Tiene un posgrado en Ingeniería de Mantenimiento Mecánico y en Ingeniería de Control de Polución. Trabaja en la empresa General Electric de Brasil como gerente de calidad de Power Generación para América Latina. Es socio del Centro Espiritual Ángel de Santos, socio y presidente del Instituto Cultural Kardecista de Santos, redactor y columnista del periódico de cultura espírita Abertura, miembro del Consejo de la Comunidad Asistencial Espírita Veneranda, fundador del Grupo de Pesquisas Científicas Espíritas Ernesto Bozano, monitor de web del curso de Espiritismo CP2 y miembro del Consejo Fiscal de la Asociación Espírita Internacional TEC. Los espíritas brasileros, nuestros amigos espíritas brasileros, se llevan la bandera en la investigación, en el estudio de la filosofía espírita. Y este gran amigo lo va a demostrar hoy con su conferencia del día de hoy, esfuerzo del Instituto de Cultura Kardecista de Santos en la actualización del espiritismo. Queremos por favor que mantengan cerrados sus micrófonos, cerradas sus cámaras y al final pueden hacer sus preguntas a través del chat por escrito y Alexander les dará su respuesta.
Alexandre, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Ok. exacto. Bueno, amigos, un gran placer estar acá. No es la primera, es la segunda vez que me dirijo a ustedes por en estas juntas de los domingos. Y habíamos hablado hace mucho tiempo, al principio del año, sobre esta charla. Y entonces, ¿qué podríamos hablar sobre la actualización del espiritismo? Y me sentí inspirado a hablar un poquito del grupo que pertenezco, pero quiero darle a ustedes una visión más amplia de cómo este instituto surge, ¿no? Dónde nace, por dónde andábamos en Brasil, ¿no? En todo este tiempo que llevó a que llegáramos a este Instituto Cultural Kardecista de Santos. Bueno, este grupo mantiene algunas cosas, ¿no? Yo voy a hablar acá durante esta charla sobre el grupo de santos, como así lo definen digamos así, los espiritistas brasileños, ¿no? Hablar un rato sobre periódicos espíritas que de alguna manera estuvimos involucrados, del CKS, ¿no? Simposios, congresos, libros y especialmente los últimos 12 años, ¿no? Este cambio de 12 años se da por la muerte del fundador del instituto, Jaci Regis, como ustedes acostuman hablar, que fue un gran expositor, un gran conferencista, escritor espírita, ¿no? Y que es, digamos así, la cabeza de este grupo de santos. En el SKS es un grupo pequeño, ¿no? Nosotros hoy día tenemos solo 12 personas, y en sus mejores momentos tuvimos cerca de 25 personas trabajando en el grupo. Pero, como dice, hay una expresión española, ¿no? Chiquitito pero cumplidor, ¿no? Además de ser pequeño, trabajamos mucho, ¿no? Y un poco de eso que voy a hablar, ¿no? El esfuerzo permanente. Acá era apenas después ustedes van a ver en qué eso se resultó. Empezamos a hablar en la preparación de uno de los simposios brasileños del pensamiento espírita, del esfuerzo que nosotros habíamos generado durante los 30 años de simposios brasileños, ¿no? Considerando que cada uno de estos simposios generaba un grupo de 15, 20 trabajos escritos, se los pusiéramos todos de pie, da una escultura como esta, ¿no? De tan grande. Entonces, vamos a hablar un poquito de esa historia. El grupo de santos es así conocido por un episodio que yo llamo de ruptura de 1986. Pero antes de eso, ya desde, digamos así, la década de 70, mitad de la década de 70, hasta los años 86, ¿no? Jaci Regis y varios otros compañeros de São Paulo, pero que la gran mayoría venía de Santos, empezaron a discutir vários aspectos, ¿no? El primero fue la campaña por espiritizar, o sea, de traer Kardec para el centro del movimiento espírita brasileño. Ustedes saben que acá en Brasil existe la Federación Espírita Brasileña, y que le gusta más a la FEB, le gusta más hablar y de seguir Emmanuel, que es un espíritu que se comunicaba por Chico Xavier, porque propiamente a Kardec. Eso pasó por mucho tiempo. Y antes de eso también a Justin, de los 4 evangelios. Entonces, esta influencia más, digamos así, de espíritus que eran más ligados a la iglesia, tenía una influencia muy grande en Brasil, donde el movimiento principal espírita es primordialmente religioso, ¿no? Entonces, Jaci Regis, Milton Medrano Moreira y otras personas en Rio Grande do Sul, por Brasil todo, empiezan a rebelarse contra eso. Eso no tiene a ver con la doctrina propuesta por Allan Kardec. Entonces tuvimos este movimiento llamado espiritizar,
y un grupo formado por espíritas ya en su tiempo más afinados con lo que SEPA propone, ¿no? De ser plural, de ser actualizado, etc., intenta ponerse como presidente de la UCE, la Unión de las Sociedades Espíritas de São Paulo, ¿no? Entonces realizamos en 1985 un congreso radical donde habían para cada tema que se discutía un representante del lado religioso y un representante de nosotros. Fue un verdadero, una pelea todo el simposio, ¿no? Todo el congreso de la UCE. Y al final, evidentemente, aquí el grupo de religiosos dice, no podemos más convivir con esta gente, porque esta gente o está muy adelantada o está totalmente fuera de foco con lo que ellos querían, ¿no? Para el movimiento brasileño. Hasta que entonces, en 1986, en Santos, nosotros perdemos la UCE de Santos y decidimos que no más, o sea, no valía seguir este camino. Y entonces nace el periódico Abertura. Antes teníamos un periódico Espiritismo y Unificación, que era un periódico revolucionario, digamos así. Y bueno, estamos en un periodo de apertura política después de muchos años de un régimen militar, ¿no? en Brasil. Nada mejor entonces que este nuevo periódico que sustituiría el Espiritismo y Unificación pudiera se llamar de Abertura. ¿Okay? Entonces, en 1987 nace el periódico Abertura. Por estas épocas, entonces, de entre 86, ¿no? y 89, varias cosas interesantes acontecen. Jaci Regis empieza un grupo en São Paulo llamado Sociedade Espírita de Estudos Humanos. Y por unos 4 o 5 años nosotros nos reunimos y formamos un grupo muy fuerte. De este grupo nace el CEPEDOC, que todos conocen por los palestrantes brasileños que seguidamente vienen acá a hablar de sus trabajos y que está haciendo todo este esfuerzo de actualización del conocimiento espírita junto con SEPA, ¿no? Los libros e-books que están saliendo son libros creados por el grupo de SEPA junto con el CEPEDOC. Bueno, y también en nuestra particularidad de Santos, un grupo de pesquisas científicas Ernesto Bozano, que hacen parte yo, Reinaldo de Lucia, ustedes conocen además Teodoro Reis, Marcelo Regis y otras personas, que se dedican por cerca de 10 años a hacer pesquisas mediúnicas, también desarrollar experiencias con máquinas Kirlian, tratamos algunos casos de mediunidad de curaciones. Entonces hicimos un trabajo amplio donde recriamos inclusive, digamos así, un poco el vocabulario que se utiliza básicamente por los grupos ligados a CEPA en Brasil, ¿no? De no llamar de pases y emisión energética, de curta o emisión energética a larga distancia, ¿no? A larga distancia, bueno. Entonces, en 1989, Jaci Regis y este grupo de personas organiza lo primero SBPE, que en su momento llamaba Simposio Nacional del Pensamiento Espírita. Este primero SBPE, entonces, fueron de personas invitadas a hablar sobre temas claves, ¿no? Religión, Rustem, sobre libertad de pensamiento, bueno, varios temas importantes que hoy están en la base de todo lo que hablamos nosotros en Brasil, que hace muy sentido con el movimiento de CEPA, ¿no? Yo como estoy hablando enfocado en el CKS, que va a nacer después, en 1999, ¿no? Eso empieza, como dice,
por este movimiento de ruptura. Y también en 1984, un poco antes, cuando Jaci Regis va a participar por la primera vez de un congreso espírita de CEPA, que fue en Mar del Plata, en Argentina. ¿Okay? Esta ida de una gran delegación brasileña, de este grupo que ya estaba postulando cambios en el movimiento brasileño, ¿no? Hace con que en su ida, creo que por la segunda vez, Jonas Pura viene a Brasil y hace palestras en varios centros en São Paulo y estaba programado para Santos. No pudo venir al final, pero fue la primera vez que escuchamos hablar de Jonas Pura, porque fue marcada una reunión y al final no pude llegar porque estuve en otras en São Paulo, pero fue mi primer contacto con el nombre de Jonas Pura. Después pude leer sus libros y más tarde sí, Jonas Pura estuvo en Brasil varias veces, ¿no? Y pude conocerle personalmente. Bueno, yo soy casado con Cláudia Regis, tercera hija de Jaci, ¿no? Bueno, hablábamos entonces del simposio brasileño. Voy a hablar más tarde un poco de simposios y congresos que el ICKS va a tener un papel muy fuerte. En esta época, con la ruptura, Jaci tenía libros que eran impresos por la DICESP, que eran Divulgación Cultural Espírita de Santos, que pertenecía a la USE, a la Unión de las Sociedades Espíritas, que con la ruptura nosotros creamos una LICESP. LICESP entonces era la misma cosa que la otra, apenas que con los libros de Jaci Regis y otros escritores progresistas. ¿Ok? Entonces, el primer paso para el nacimiento del ICKS es la LICESP, que es una librería, que más tarde va a se llamar Librería de ICKS o entonces editora de ICKS. Bueno. Más tarde, dentro de los simposios a cada 2 años, entonces empezamos a hacer estos simposios brasileños del pensamiento espírita. Y cuando llegamos al año 2003, nace los amigos de CEPA, porque en este momento ya todos los centros progresistas estaban asociados a CEPA, en su momento, ¿no? Confederación Espírita Panamericana, ¿no? Después cambió el nombre. Y en 2003, dentro del simposio brasileño, nace los amigos de CEPA, que serían formados por los delegados de CEPA y hoy llamado de CEPA Brasil. ¿Okay? 2009, Jaci Regis cría, él antes había creado una página de internet, como todos tienen, cría un blog donde proponía temas para discusión. Bueno, eso ya no era más el mejor mecanismo de discusión, ya teníamos Facebook, cosas de esta naturaleza, pero este blog de ICKS es mantenido hasta hoy porque es un repositorio de temas, ¿no? De archivos del periódico Abertura, o mismo de casos, de puntos importantes que marcan nuestra historia. El blog de hoy tiene más de 150,000 accesos y una decena o más de artículos donde se tiene más de 1,000 personas o más de 600 personas que lo bajaron y que lo accesan, ¿no? Dentro de los cerca de 500 artículos que tenemos disponibles. Entonces es un punto importante para la difusión del conocimiento espírita liberal, ¿no? Bueno, en final de 2010 tenemos la desencarnación de Jaci Regis, después de una infección renal muy fuerte, un problema renal, entra en coma, se queda por 2 meses y poco en el hospital, finalmente desencarna. En este momento que Jaci Regis se afasta, ¿no? Por más de
de una semana, porque no era, sinceramente tenía algunos problemas de salud, se quedaba una semana en el hospital, después volvía y retomaba sus actividades, ¿no? Como eso no pasó, yo tuve la iniciativa de terminar el periódico Abertura. Eso fue una armadilha, no sé si tiene una trampa, digamos así, ¿no? Porque yo entré para terminar el periódico de octubre de 2010, creo yo, y no me salí más. Estoy en este negocio de como redactor jefe de la Abertura desde entonces, también de escritor, ¿no? En 2017 realizamos el último simposio, el 15º. Llegamos a la conclusión que 30 años después del primero, no 30 años, 28 años, en verdad, ¿no? Pero con 15 simposios, era hora de parar porque una institución tan chica, ¿no? Con poca gente, no debería estar llevando un momento de ideas tan importante, ¿no? Y en este momento, 2017, ya teníamos CEPA Brasil, ya teníamos organismos como encuentros nacionales de CEPA Brasil, otros movimientos que podrían ocupar este espacio, ¿no? Que fue muy importante, que creó una cultura, y que hoy puedo decir con mucha satisfacción que realizamos, CEPA Brasil realizó, yo hago parte de CEPA Brasil, evidentemente, el 5º encuentro brasileño, y exactamente a los mismos moldes de los simposios brasileños. O sea, solo tuvimos presentaciones de personas que se inscribieron, que mandaron su resumen, fueron aprobados, más tarde tenían un plazo y entregaron su trabajo escrito presencialmente o vía intermedio de la internet por Zoom, presentaron su trabajo, defendieron su trabajo perante las personas, ¿no? Este modelo de congreso, digamos así, que se desarrolló en el simposio brasileño hoy, puedo decir que me siento muy satisfecho porque eso pudo pasar ya ahora encargado de eso por CEPA Brasil. El periódico Abertura tiene, el periódico 87, ¿no? Estamos en 2022, tiene 35 años, ¿no? De estos 35 años, yo estoy en la cabeza en los últimos 12, ¿no? Y los previos 23 fueron siempre con la batuta del maestro Jaci Regis, ¿no? Este año pasamos 100% online, no más lo tenemos impreso, porque es una pérdida sentimental muy grande, pero tenemos un resultado muy significativo. O sea, hoy tenemos más accesos, más gentes leyendo en la Abertura do que antes cuando era impreso, porque había que pagar y todo un control de mantener eso funcionando, un costo muy alto que se evaporó, no hay más costo, hay el costo simplemente de producción, que eso puede cubrir perfectamente el instituto y nosotros lo tenemos perfectamente distribuido normal. En 2022, entonces, creamos una serie, el primer libro es el mío, que es una breve historia del espíritu. Te voy a hablar al final, ¿no? Entonces, este es el cuadro, ¿por qué de la importancia del ICKS y de las personas que hacen parte del ICKS y de las personas encadenadas con Jaci Regis, que hacen con que el espiritismo brasileño sea tan pungente, ¿no? Tan fuerte. Bueno. Tenemos entonces los periódicos iniciales, que fue Espiritismo y Unificación, que generó un casi mismo formato, la Abertura, en papel también, que llamamos en Brasil papel jornal, que sería papel de preimpresión, aquel amarillo, ¿no? No sé qué color exactamente en español. Después va evolucionando a papeles blancos, más duros, finalmente en colores y ahora simplemente está todo el online, ¿no? Bueno, sacar un poco eso de frente. Los congresos, ¿no?
un poco antes, en 2015, yo hablé de 26 años de historia que terminaron por ser 28 años de historia. Hicimos los 15 simposios que demuestran toda la evolución. Los primeros simposios usábamos retroproyectores, ¿no? O sea, los slides teníamos eran diapositivos que se utilizaban, ¿no? Y bueno, finalmente era todo utilizando Data Show. O sea, hubo toda una evolución. Los los libros que hacíamos del simposio eran libros mismos impresos y finalmente entregábamos en CDs. O sea, toda esa evolución se pasó y con eso evolucionó el mundo, ¿no? Y nosotros estuvimos ahí en el centro de todo este movimiento que a cada 2 años obligatoriamente ponía los argentinos y nosotros brasileños principalmente, algunas veces John estuvo ahí también, estuvimos juntos conversando sobre espiritismo libre pensador, ¿no? Y hoy tenemos una cepa fuerte, más fuerte de lo que teníamos antes por la participación también fuerte brasileña. Simposios y congresos, ¿no? Este fue el congreso que se realizó en Panamericano el 6 de octubre en Caracas, en Venezuela, ¿no? Con más de 700 personas. Aquí tenemos Jaci Regis y Jonas Purua, ¿no? Jaci Regis, desde 1984, como dijo yo, quien participó del primer congreso personalmente en Mar del Plata, estuvo en todos hasta su desencarnación en 2010, ¿no? Y era una presencia importante porque siempre traía algo para ser discutido, para crear un cierto... sacar del comodismo. Jaci Regis era, antes de todo, un abridor de estradas, un constructor de rumbos, ¿no? de carreteras. Estaba siempre tomando un tema y batía este tema con un martillo el tiempo todo. Entonces usaba todos los medios que poseía, newspaper, ¿no? el periódico, encuentros, exposiciones, o sea, era un ser que estaba todo el tiempo pensando en cómo hacer penetración, cómo penetrar nuestras ideas en el grupo espírita. Bueno, en el 15º simposio nosotros hicimos esta escultura que representaba con el logo de cada uno de los simposios brasileños y con todos los trabajos que fueron presentados y que demuestra el esfuerzo conjunto de todos estos años, de 89 a 2017, 15 ediciones y 165 trabajos escritos. Es un contributo muy grande, ¿no? Desde el primero, que tenía este símbolo del hombre integral de Michelangelo, ¿no? No, Michelangelo, de Leonardo da Vinci, ¿no? Hasta los otros que siempre ahí entró la cara de Kardec, de alguna manera, ¿ok? Entonces empezamos, como decimos, en 1989, el verdadero marco para el espiritismo libre pensador, el Simposio Nacional de Pensamiento Espírita. Tuvimos entonces un montón de congresos que participamos, ya hacía antes, entonces, y aquí traigo fotos del congreso de CEPA en Santos, que fue en 2012, ya había desencarnado, ya sí, en 2010, ¿no? También José Rodríguez, y acá el Congreso entregó una placa con la foto y el símbolo del simposio a Palmira Regis, su esposa de Jaci, y también Dona Miriam, esposa de Rodríguez, ¿no? Ahí tiene Dante, Ademar, ¿no? Y bueno, todos estaban presentes. Eso fue hecho en una universidad. Bueno, muchos amigos se encontraron. Después de eso ahí, bueno,
con la desencarnación de Jací, ¿no? De alguna manera tuvimos que tomar un poco el protagonismo, ¿no? De estos 12 años, yo estuve presidente durante 7, esta es mi segunda vez que estoy como presidente. La primera vez me quedé 3 años, ya estoy a 4 en mi segunda vez como presidente. Cada 3 años hay una elección. Estoy en mi tercer mandato. En este tiempo tuvimos Rosana, que era la vicepresidente cuando ya sí desencarnó, estuvo por 2 años. Después yo estuve por 3, después Roberto Rufo por más 3 y estoy a 4 años. En 2014, entonces, pudimos participar del segundo encuentro espírita iberoamericano en Salao, España, donde estuvieron varios compañeros de Venezuela, ¿no? Que yo puse acá en foto, y el equipo brasileño, un grupo brasileño muy grande también, ¿no? Donde fui a hablar sobre ciencias del alma, que era el último proyecto de Jací, que él no llegó a escribir un libro porque desencarnó antes, pero estaba generando material, donde ciencia del alma es básicamente la concepción espírita para los vivos, por eso del alma, ¿no? Del espíritu, porque el espíritu nos muestra que somos seres trascendentes, y eso es verdad, el alma también, pero así quería dar el enfoque aquí, que el espiritismo debe ser práctico para la vida cotidiana de nosotros. ¿Okay? En este mismo simposio, Jací y José Casanovas de Barcelona, ¿no? Fueron homenajeados también, y igual que en el Congreso, ¿no? Sus hijas, aquí Claudia y la hija de José Casanova, recibieron el homenaje de este encuentro espírita en Salao. En 2013, un poco antes, tuve oportunidad yo de estar en Rafael, Argentina, donde encontré a Jonas Puro también, y el tercer encuentro de CEPA en Argentina. 2016, en Rosario, también estuvimos ahí presentes, estuvo compartiendo la misma sala con Yolanda, ¿no? Cuando yo presenté una actualización sobre la realidad de los mundos habitados, y Yolanda habló sobre mediunidad en el centro, en el CIMA, como ustedes trabajaban la cuestión mediúnica ahí. Y más recién, ¿no? En 2020, el Congreso no pudo ocurrir por causa de la COVID, que terminó por ser en 2021. Pudo presentar este desafío de mantener la serenidad en tiempos de mudanzas sociales, hablando un poco de las cuestiones sociales, pero principalmente de cómo mantenernos, no nos dejarnos quedar demasiado por el afán, sea de izquierda o de derecha, de intentar resolver todos los problemas, ¿no? Hay que tener siempre, como Kardec nos enseñó y también nos enseñó a Jesús, ¿no? El camino del medio es el más, digamos así, más importante, ¿no? Sí, buscar cambios, pero mantener siempre la cabeza en su lugar, ¿no? Bueno, quería hablar un poquito entonces del impacto en la actualización, ¿no? Jací Regis escribió una cantidad enorme de libros, libretos y cuadernos culturales, ¿no? De entre ellos hay por lo menos 3 en español, no sé si hay más, pero este Comportamiento Espírita, hay una edición hecha encima, creo, en español. Y del hombre, una nueva visión del hombre del mundo, nuestros amigos de Puerto Rico lo traducieron en español, ¿no? Y este modelo cultural, doctrina catecista, si alguien tiene interés en leerlo, mándame un correo o un WhatsApp, que los envíe en español. He traducido. Nuestro gran amigo Jonas Puro está disponibilizado, o sea, tenemos un PDF, se puede mandar.
Futuramente voy a ponerlo también en el site de CEPA o en nuestro site que está en construcción. Entonces, ya sí, dedicóse, como hablé yo, a, digamos así, ser contra el espiritismo tradicional brasileño extremadamente religioso. Entonces, sus peleas fueron mucho más en este sentido. Y este libro del hombre del mundo, y también el otro que está más abajo, no aparece acá, creo que es Introducción a la Doctrina Kardecista, donde demuestra claramente que no debería ser así. Y finalmente en esta doctrina kardecista, donde, digamos así, rompe definitivamente con, con, las, con la tradición judaico-cristiana, ¿no? Era siempre un defensor de Kardec contra Rustem. Él le gustaba temas por ser psicólogo. Así era formado, tenía 3 formaciones, ¿no? Economista, periodista y también psicólogo. La que él utilizó todo este conocimiento todo el tiempo como periodista, ciertamente como escritor, en un lado, pero le encantaba la alma, la cuestión psicológica, ¿no? Entonces, ahí entró en los campos de la sexualidad, como en este libro, Delicada Cuestión del Sexo, del Amor, ¿no? Caminos de Libertad son textos, crónicas que escribió en el periódico Abertura y que lo sacó en formato de libro, y es un libro muy bueno. Tú puedes leer 1 o 2 temas, ya se acalenta el alma, ¿no? Y se puede, digamos así, vivir un poco mejor durante el día. Tenía esta preocupación del espiritismo centrado en los vivos, ¿no? Porque en Brasil especialmente, el médium, especialmente, el médium es su correspondiente espíritu, ¿no? Acá en Brasil los médiums tienen siempre un espíritu que habla más, que no es un intercambio abierto a muchos. Les gusta tener un guía, un espíritu que se comunica siempre. Y eso termina por traer a nosotros una influencia muy fuerte de este mundo espiritual, que ellos sirve para ellos, pero quizás no tanto para nosotros. Y finalmente, doctrina kardecista y ciencia del alma, como yo hablé, como sus últimos trabajos. Este libro, Nuevo Pensar, Deus, Hombre y Mundo, que en español sería Nuevo Pensar, Dios, Hombre y Mundo, debe de ser nuestro segundo libro de esta serie de Nuevo Pensar, ¿no? Porque queremos no solamente disponibilizar el libro en formato digital, como también agregar al libro un poco de la historia anterior del libro y también de los comentarios posteriores de Jaci Regis, ¿no? La hija de Claudia, la hija de Jaci, Claudia, mi esposa, ¿no? Tiene 2 libros. Cadu, El Espíritu Inmortal, es un libro moderno, digamos así, más enfocado a los infantes, ¿no? Y que nos trae un nuevo enfoque a la muerte, ¿no? A la muerte, porque los jóvenes tienen una cierta dificultad, ¿no? Cuando traemos los niños para la casa espírita, hay todo un cuidado de cómo hablar de la muerte, de la sobrevivencia de la muerte. Entonces, este libro es un libro dinámico donde cada persona que lo lee de una manera, porque al final de cada test, cada tópico tiene una actividad o unas opciones, ¿no? De cómo, a qué lado quieres irse, ¿no? En función de tus dudas, ¿no? Pero no hay, sea como sea, tú vas a leer el libro todo. La lógica hace que usted tiene que leer el libro todo, pero
a su manera, o sea, a cada 10 personas que lo leen, 10 personas lo leen de manera distinta, pero al final el mismo contenido. Entonces, es un libro interesante, revolucionario, digamos así, pedagógicamente hablando, ¿no? Y Desafíos del CADU son solamente actividades de quiz, ¿no? O sea, que nosotros proponemos revisar su conocimiento y hacerlo de manera dinámica. ¿Okay? Como habló Yolanda, ¿no? Yo tuve la oportunidad de este invierno escribir un libro sobre uno de los temas que yo he enfrentado durante esos años, ¿no? Mi contribución a actualización espírita está, digamos así, en el enfoque científico a través de trabajos que hicimos en el tiempo del grupo de pesquisas científicas Ernesto Bozano, como fue en relación a mediunidad, los riesgos y las dificultades de la mediunidad. Este es un trabajo que hice yo observando a los médiums del Centro Espírita Allan Kardec de Santos y haciendo entrevistas y conversando con ellos. Levantamos las principales dificultades que los médiums tenían en expresarse, en los sentimientos que tenían, todo eso. Fue un trabajo, fue hecho, presentado en un simposio brasileño. Después yo tuve 2 trabajos respecto de mediunidad de curadora, ¿no? Una en que fomos invitados, fue una cosa interesante, por un médium curador de Santos, que se fue en este momento a Uberaba a hablar con Chico Xavier, que él quería que alguien estudiara su caso y Chico Xavier indicó-le, va al Centro Espírita Allan Kardec, que allá es el único centro en Santos que la gente tiene capacidad o tiene voluntad de hacer eso. Y él llegó ahí, habló con el presidente del centro, que nos indicó, mejor entonces que hable con el grupo de pesquisas científicas Ernesto Bozano, y acabamos por hacer una experiencia similar a José Arigó. José Arigó fue un médium brasileño de cura fantástico, y que un grupo americano que estuvo acá en Brasil lo pesquisó, hicieron una estadística con ensayos de duplo ciego, ¿no? Donde no dejaban que el espíritu hablara con la persona, acompañaba a la persona. Ellos antes habían hecho un análisis de las dificultades que la persona tenía, que doença tenía, cómo estaba su estado de salud, y el médium, entonces, a través del espíritu, hablaba a ellos cuál era la doença que esa persona tenía. Y ahí hacían la comparación. Y para José Arigó, este número fue de 96% de acierto. Nosotros hicimos la misma experiencia con este médium y él tuvo el acierto de 58%. O sea, no sé si nosotros somos más rigurosos porque nosotros llevábamos pacientes de un consultorio médico y nuestro era de triplo ciego, ¿no? Y los otros entrevistaban a las personas que estaban en la fila para serem atendidos por el médium. Entonces, nada es seguro de que la información no escapara de alguna manera. De todos modos, fue una experiencia muy interesante, y en el simposio siguiente yo presenté sobre los mecanismos de la mediunidad de cura obtenido de la investigación a los espíritus curadores, ¿no? Después de eso hice trabajos sobre fluidos, sobre pluralidad de las existencias, pluralidad de los mundos habitados, reencarnación y evolución del espíritu. ¿Okay? Entonces decidí poner todo eso junto. Este libro está disponible, ustedes pueden ver aquí. Yo estoy con ustedes en la mitad, ¿no? Ahí la liga. Yo ya distribuí esta presentación a Yolanda, que puede después compartir con ustedes. Pero voy a mostrarles cómo llegar allá también al finalcito, ¿no? Bueno, acá hay una foto de mi persona al lado de Lucy. Es australopiteco. Hasta algún tiempo el más antiguo descubierto, pero ya encontramos hoy otros más antiguos que él.
pero que tenía en una reconstrucción, esta apariencia y este tamaño, ¿no? O sea, nosotros ya, puede que nosotros tengamos encarnado en cuerpos de esta forma, de esta forma antes de sermos humanos como somos hoy, ¿no? El libro fue oficialmente lanzado la semana pasada en este quinto encuentro de CEPA Brasil, que se realizó en Santos, pero yo empecé a distribuirlo en el site de CEPA en el día 7 de octubre, ¿no? Por tanto, está disponible por 40 días más o menos. Es con mucha alegría que yo veo que ya más de 278, el último número que vi, 278 personas ya lo bajaron, ¿no? Y hasta el momento los comentarios son positivos. Entonces, los invito también a leer el libro, ¿no? Que cuenta una historia que en la última charla que estuve acá, de alguna manera ya hablé de la historia del universo, pero centrado en el planeta que vivimos, ¿no? O sea, yo miro la evolución del universo hasta la formación del sistema solar, después de la Tierra, el aparecimiento de la vida y el desarrollo del espíritu humano, ¿no? Durante todo este camino, ¿no? Desde el principio espiritual hasta lo que llamamos de espíritu, ¿no? Bueno, eso. Entonces, en estos últimos 12 años, ¿no? Los marcos principales que llevaron el periódico Abertura es un periódico totalmente centrado en actualización, en traer nuevas abordajes sobre la vida, las relaciones humanas, sociales, sobre ciencia, ¿no? Es un contributo importantísimo, ¿no? En estos últimos 12 años, después de la desencarnación de Jaci, realizamos 4 ediciones del Simposio Brasileño del Pensamiento Espírita. Tuvimos participación en eventos, como ya hablamos, intentando dar continuidad a este trabajo de Jaci. Participamos del curso de Espiritismo Online de CPDOC, que no están haciendo más, pero hicimos, creo que 5 o 6 ediciones. Cursos de Espiritismo con N, ¿no? En el SKS. Durante muchos años, ya no hacemos más, porque tuvimos que cambiar del predio del edificio donde estábamos, ¿no? Que pertenece a la institución espírita que todos aquí de alguna manera participan, que es la Comunidad Esencial Espírita La Veneranda. Y este predio funcionaba el ICKS, también funcionaban actividades de La Veneranda, pero al final resolvimos que era mejor alquilarlo y hoy funciona una escuela allá. Entonces, al menos el principio, el ideal que teníamos para este predio sigue funcionando, o sea, desarrollar personas, ¿no? El blog que hablamos, y tuvimos la edición de un cuaderno cultural de reencarnación, donde pusimos el trabajo que el ICKS desarrolló sobre la reencarnación en las obras de Allan Kardec. Estuvimos ahí presentando el concepto de ciencia del alma de Jaci Regis. También debemos hacer un libro sobre eso, quizás el tercero de la serie esta literaria Abriendo la Mente, en portugués, ¿no? Y esta serie nueva, ¿no? Que empezamos con la breve historia del espíritu y vamos a estar continuando ahí con varios proyectos que ya tenemos. Estamos ya trabajando en el segundo libro, que es esta edición de Jaci, que el libro, tenemos creo que unos 20 libros para vender solamente impresos. Entonces estamos reescribiendo, haciendo correcciones, porque Jaci estaba con mucha prisa
cuando hice el libro, no fue revisado, entonces tiene algunos errores. Estamos revisando y vamos a publicarlo entonces con todo este material a más que queremos añadir para dar a todos, ¿no?, el entendimiento de por qué este libro fue escrito. ¿Okay? Bueno, entonces, en resumen, ¿no?, el contributo de LISECA fue a través de libros, charlas, participación de eventos, nuestro blog, que tiene un acceso bastante importante. La gente ya lo tiene salvado en su computadora y siempre que tiene dudas o quiere preparar una charla, etcétera, hace una búsqueda por temas y tiene acceso a contenidos electrónicos, ¿no? Los magazines, ¿no?, que hicimos. El site, ¿no?, participación en el site está en elaboración, pero vamos a crear un site para poner todo este material que hablé disponible de manera fácil de accesar. Buscando siempre trabajar la repercusión del espiritismo en nuestras vidas. O sea, defendimos mucho lo que llamamos de inmortalidad dinámica. O sea, es la reencarnación, pero cómo la reencarnación nos hace mejor en nuestra caminada, ¿no? Bueno, centros espirituales y grupos de estudios. Eso fue básicamente lo que hicimos este tiempo. Yo voy a dar un stop sharing aquí, en esta pantalla, y solo quiero mostrar a ustedes, si me permiten. Voy a dar otro. Si consigo dar un shot de la pantalla de... Ok. Si ustedes ven, acá está la página en español, que sepa, ¿no? Si ustedes se meten acá en publicaciones, solo clicar acá en publicaciones, vamos a tener aquí el Evolución, ¿no?, la revista de CIMA. Luego después viene Se Sepa de Porto Alegre, que es un periódico muy interesante también, nuestros amigos. Yo soy de Porto Alegre, frecuenté Se Sepa también, mi hermana desencarnó a principio de año, también participaba de Se Sepa. Y el Abertura, ¿no?, que es el periódico Abertura, que en portugués llamamos Jornal, Cultura Espírita. Entonces, acá usted puede ver todo de 2022, 21, 20, y finalmente la colección, Una breve historia del espíritu. Basta dar una clicada acá y ustedes lo bajan en su computadora, celular, lo que quieran, tablet, ¿no? Y como dijo yo, antes de la charla había 278 downloads. Puede ser que ya tengan bajado más alguno, pero la página sigue abierta desde entonces. Dar un refresh aquí. Y eso que creo interesante, nadie pone así, pero a mí me gusta mucho. Cuando poner el número de downloads, ¿no? Si cuando uno ve, tantas gentes, ¿por qué tanta gente está leyendo este Abertura? Ya tiene 471, entonces uno va y da una mirada, ¿no? Me gusta eso. Entonces, con el refresh, nadie bajó el libro, entonces espero que después de esta charla algunos de ustedes se pongan a leer un poquito de portugués. Para eso que yo tenía a hablar con ustedes, estoy abierto a preguntas, cualquier indagación. Excelente trabajo, Alexander. De verdad que por eso los dije que están a la vanguardia en todo lo que son las investigaciones, los trabajos publicados. Y quisiera hacerte yo misma una pregunta. Puede ser que tengas otras preguntas en él, pero yo quisiera empezar te diciendo que en toda esa obra publicada, evidentemente en los libros de Kardec, la Génesis, en todo el libro de los espíritus, hay conceptos que ya la ciencia ha superado.
¿Hay alguna de esas obras que pudieran hacer la diferencia entre el pensamiento kardecista de la época y lo que está actual en vigencia por la ciencia? Sí, sí, exacto. La propuesta de este libro que yo publiqué es exactamente eso. No es reescribir la Génesis, no, eso tiene su tiempo, su momento histórico, para quienes le gustan leer sobre el pasado, ¿no? Cómo se pensaba hace 150 años, está ahí, ¿no? Es un contributo importante y revolucionario en su tiempo, ¿no? Lo que nosotros buscamos hacer acá es, partiendo del principio de la existencia de una ciencia, de la cosmología, ¿no? De la paleontología, bueno, de todos los conocimientos humanos que nos permiten entender cómo evolucionó el universo y dentro del universo cómo surge la nebulosa que da origen al Sol y después da origen a Tierra, ¿no? Eso todo, hoy tenemos mucho más conocimiento que habían disponible en tiempo de Kardec, ¿no? Entonces podemos escribir lo que yo llamo en uno de los capítulos de modelo cosmológico espírita posible. ¿Por qué posible? Porque ni todo, si nosotros tratamos de escribir cómo Kardec nos pasó el conocimiento del universo, no es más así. O sea, hoy sabemos más. Y el más a veces significa menos conceptos, ¿no? Porque ellos son, la ciencia no cambia acá o en cualquier otra estrella en el universo. La ciencia va a funcionar de la misma manera, ¿no? Entonces hoy tenemos cómo entender cómo todo puede pasar. En el libro, claro, me enfoco, como dijo, en el planeta Tierra. ¿Por qué el planeta Tierra? Porque es el único que tenemos certeza del 100% que yo y tú y todos que están aquí en la Junta están vivos, ¿no? Que otros planetas puedan ser habitados, creo que sí. Que hayan espíritus que se desarrollen en otros sitios en el universo, creo que sí. Tengo dudas de si ellos pueden o no comunicarse con nosotros, ¿no? Las distancias son muy grandes, ¿no? Eso tiene que ser considerado, pero de todos modos, eso es un punto abierto, ¿no? O sea, no soy conclusivo sobre eso. Pero tengo un capítulo en mi libro que es exactamente sobre si hay o no necesidad de recogernos a migraciones espirituales o cosas de esta naturaleza, así como espíritus de capela, lo que sea, para explicar la evolución en la Tierra. Para mí, la evolución en el planeta es perfectamente explicable sin recoger a nada de eso, ¿okay? Y ahí yo hago algunas observaciones que espero que los lectores la tengan en consideración. ¿Hay alguna pregunta, Yacerita? Sí, tenemos una segunda pregunta de Conchita. Gracias, mi estimado Alexandre, por la exposición. Despacio. Ah, Yacerita. ok. No, está Gracias. entiendo. Ajá, ok. Mi estimado Alexandre, por la exposición y por la ardua labor que implica la actualización del espiritismo. Todos sabemos la importancia y la fuerza del movimiento espírita en el Brasil. También percibimos una fuerte carga religiosa. ¿Qué metodología utilizan para reformular términos y conceptos? ¿Cuál es el fundamento lingüístico? ¿Cómo hacen para no imponer y desvirtuar la línea librepensadora del espiritismo? Listo. Bueno, nuestro grupo, yo diría que nuestro grupo no tiene mucha preocupación
más en contextualizar nada, o sea, hasta algún tiempo nosotros intentábamos, digamos así, dialogar con el movimiento oficial, ¿no? O mismo contestar cosas que salían, por ejemplo, ya se hacía mucho eso, o sea, se veía en un newspaper, en un periódico, Folha Espírita, por ejemplo, que de una línea buena, pero no igual, exactamente como nosotros, ¿no? Y leía un artículo y decía, no, eso no está bien, y empezamos a contestar, ¿no? Eso nosotros no hacemos más. Yo no creo que nadie esté... Siempre se hay un poco de diálogo, pero ese diálogo es simplemente en el campo de las ideas, no que se confronte. No sé si respondí la pregunta. Y nosotros intentamos, sí, crear una nueva lenguaje, ¿no? Para el espiritismo. Sí, no sé si aquí Sí, hay una exactamente el punto. Sí. sí. Aquí hay unas personas que están interesados en su libro. Sí, yo tomé aquí el nombre. Ajá, Le enviaré. los correos, ok. No tengo más preguntas, no sé si la profesora Yolanda tiene otras adicionales. No, los libros de Claudia también están a disponibilidad en materia pedagógica, Alexandre. Sí, pero solo existen libros mismo físicos, ¿no? No en virtual. Ah, está bien. Mas alguien aquí está pidiendo para bajar mi libro. Se puede. Hay una pregunta acá de Marco Tulio, ¿no? Ramón. Excelente conferencia, Ajá. etcétera, interesado en leer tu libro. Yo voy a enviar la liga, pero basta que se vea a la página de CEPA, se va a estas publicaciones y ahí puede bajarlo directamente, ¿no? Pero de todas maneras voy a mandar. ¿Alguna otra pregunta? No. Acciones, exaltando tu trabajo, el trabajo del ICKS y bueno, bueno, te invitamos para que en las próximas conferencias pudieras puntualizar algunos de esos aspectos que diferencian los planteamientos de Kardec a lo que está vigente en el momento, Alexander. Okay. Sí, yo creo que mi contributo mayor podría ser en una otra charla hablar sobre esta cuestión más relacionada con la evolución, ¿no? Y con la pluralidad de las existencias, ¿no? Creo que sí podríamos montar ahí una presentación que hable de eso enfocada directamente, no contar toda la historia de cómo fue el universo ni nada, puntuar exactamente aquellos puntos que si nosotros fuéramos pegar el libro, tomar en la mano el libro de los espíritus y un marcador amarillo, que puntos que teníamos que trazar un amarillo y decirle, mira, eso aquí necesitaría de una nueva versión con observaciones, o sea, no cambiar el texto, pero poner allí un número 1 y ahí abajo decirle, bueno, notas, ¿no? Notas, eso, bueno, no sirve más, por eso, ¿no? Es un entendimiento genérico, pero si vamos al punto, tal cosa no pasa así, ¿no? Como por ejemplo, los espíritus dicen que el universo es infinito. Bueno, sabemos que el universo es grande, pero no es infinito. ¿Okay? Cosas de esa, son tantos los términos que tenemos que no revisar, pero entender que era el concepto y el conocimiento de los espíritus. Porque ellos no eran, Kardec escribe en varios puntos, ¿no? Ellos eran personas como él, personas normales, un sacerdote, un académico de su tiempo, desencarnado, y que conversaba con Kardec, pasando su propia impresión. Es claro que para mí, si no tuviera estudiado nada, mirase al cielo, ¿no? Yo iba a decir que el cielo es infinito, ¿no? Pero hoy sabemos que existe un tamaño para el universo.
está en espacio, pero no es infinito. Tiene fin. Está bien. Creo que sería excelente. Bueno, ya puedes ir trabajando en esa otra actividad. El próximo año Gracias. estás invitado. Y si tu esposa también quiere participar y con sus trabajos, pues sería excelente tenerla con nosotros. Aquí tenemos una traductora que puede traducir del portugués y la comprenderíamos perfectamente. Tal vez Claudia está estudiando español. Un poco, Perfecto, excelente. en un minuto, en el primer minuto quizá no hable español, pero después sí sale español. Ella está un poco nerviosa. Ella No, está diciendo así, no puedo hablar español. Pero sí puede, sí puede. yo sé que puede. Está nuestra amiga Rita de Brasil que pudiera hacer esa traducción perfecta. Así Gracias. que contamos con esas herramientas, afortunadamente. Gracias, Alexander, por participar con nosotros en esta actividad. A tu esposa igualmente y a toda tu familia, un gran abrazo, mucho cariño. Los esperamos el próximo. Muchas gracias por la generosidad. Chao, un aplauso. Hasta luego. Adiós.